Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tendremos un programa muy interesante. Nuestra invitada de esta ocasión es una ilustradora y autor profesional de cómics. Ella es autodidacta de las artes gráficas y ha trabajado como dibujante para Marvel desde el 2021, aunque también ha creado sus propias historias, y de todo esto vamos a hablar en este programa. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Conversaciones a Alba Glés. ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, David. Todo bien. Muchas gracias. Tú estudiaste la licenciatura de Lenguas Modernas. Así es. Y te dedicas a ilustrar cómics. ¿Cómo se da esta conjunción? Platícame. Bueno, mira, a mí siempre me gustó dibujar. O sea, la verdad es que el dibujo siempre ha sido mi vida. Y desde niña yo quería que mi profesión tuviera algo que ver con dibujo. Pero como siempre fui autodidacta, llegó un punto en que, bueno, yo quería estudiar animación. En ese momento no había posibilidad de estudiarla. Entonces dije, bueno, yo siempre he aprendido dibujo por mi cuenta, que mi carrera sea otra cosa, de otra cosa que me guste, ¿no? Como que lo único que me gustaba además de dibujar era leer. Y ya topé con esta carrera y dije, pues sí me gusta, como un plan B, ¿no? En la vida, tener la carrera en lenguas. La verdad es que lo agradezco muchísimo. O sea, crecí bastante con esa carrera, tanto en la generación que me tocó, los maestros, lo que aprendí allí, creo que sí me enriqueció bastante, me hizo madurar mucho en mi creación literaria. Digo, porque yo ya escribía un poco, ya creaba mis historias, pero estar en esa facultad me ayudó bastante a crecer. Y fui maestra después por un tiempo de español, de literatura, pero la parte del dibujo, de crear historias, de crear cómics seguía muy latente. Entonces, bueno, hasta que ya me decanté completamente por la ilustración. Pero sí, realmente hay muchas influencias literarias en mis creaciones. Y aunque a veces parece que no tiene mucho que ver, bueno, al final del día, sobre todo en el cómic, está muy entrelazada la literatura. O sea, al final del día sirve bastante lo que estudié. La historia desarrollada en el dibujo. Platícanos en qué consiste precisamente esta carrera, el ser dibujante de cómics. Bueno, es una carrera complicada. Creo que cada artista, cada creador tiene su propio camino, ¿no? O sea, realmente, bueno, como tal, creo que no existe la carrera para estudiar, ¿no? O sea, yo voy a estudiar para ser dibujante de cómics, creo que no existe como tal esa carrera. Entonces uno se abre camino como puede. En mi caso, consiste en, si es una historia independiente de las mías, generas tu idea, tu concepto, lo escribes, creo yo un guión y después hago un pequeño borrador de cada página de lo que quiero ilustrar. Y es es dibujarlo desde cero, ¿no? O sea, desde planear cuántos paneles va a haber, cuántos cuadritos va a haber en tu página, qué personajes vas a tener, qué acciones van a realizar y sobre todo, cómo vas a hacer que la narración sea fluida, que el lector pueda guiarse perfectamente por el ciclo de dibujos, que entienda la acción, que sienta el drama, que tenga ganas de voltear la página. O sea, todo eso lo planeas desde tu borrador hasta que ya ahora sí dices, bueno, voy a dibujarlo. Yo dibujo de forma tradicional, es decir, utilizo lápices, tintas, bueno, o sea, plumones y todo para hacer mis páginas. Solamente el color lo hago en la computadora. Hoy en día es muy común que los artistas lo hagan todo en la computadora. Es también, pues es la manera más actual de hacerlo, pero a mí es que me gusta mucho el papel. Me gusta mucho hacerlo tradicionalmente. Entonces, claro, bueno, es pues hacer tus páginas, escanearlas, ponerles color, ponerles el diálogo y ya, bueno, luego viene la parte de darlo a conocer, que suele ser complicada. Esa parte quizás en mi caso es la más difícil porque, pues bueno, es buscar eventos para presentarle al público tu trabajo o publicitarlo en redes sociales, ¿no? O sea, hacerte de una cuenta donde vayas juntando tus seguidores y mostrar tu trabajo.
Bueno, o sea, es un camino arduo, pero divertido. ¿En qué aspectos tú te enfocas cuando estás haciendo este proceso creativo de algún cómic? ¿Qué es que estamos hablando? Que no es únicamente el personaje, sino es la ambientación, son algunos objetos que se presentan ahí. ¿Tú en qué te enfocas? Bueno, yo soy muy perfeccionista, Uh-huh. entonces, y también tengo una educación muy tradicional en el dibujo, ¿no? O sea, siendo autodidacta, como que siempre busqué las partes como más perfeccionistas. Entonces, yo me enfoco mucho en la verosimilitud de los movimientos y de los escenarios. O sea, que tú sientas que realmente puedes ver que ese personaje se está moviendo de forma natural, Uh-huh. ¿no? O sea, más allá de buscarles poses complicadas, quiero poses que puedas sentir como orgánicas, de alguna manera. Entonces, yo me fijo mucho en la anatomía de los personajes, en la perspectiva en la que están colocados. Entonces, o sea, como que sea lógico lo que está alrededor. Y claro que al momento de diseñar a los personajes o diseñar el entorno, de repente sí me gusta meter como cositas, pues, personales, ¿no? O sea, qué sé yo, por ejemplo, en los cómics que hago para Marvel, a veces de vez en cuando a un personaje le pongo una playera que diga algo, pues, local, ¿no? Por ejemplo, a una chica, un personaje secundario, le puse una playera que sea Gilitla, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, bueno, nomás le explico a los editores de qué va eso. Uh-huh. Y ya pongo así como el detallito. O tengo una novela gráfica donde los escenarios, casi todos, están inspirados en la arquitectura de Querétaro. Y los exagero porque es un cómic de fantasía, ¿no? Entonces exagero esas cúpulas grandotas o la forma de los edificios, los pongo como que estén en algún jardín que a mí me recuerden, o sea, Plaza de Armas o algo así. Me gusta mucho meter cosas de mi entorno o nombres de personas que conozco, de personas que son importantes para mí. Entonces, me fijo bastante en eso, en la anatomía, en la verosimilitud del escenario y en meter como, no sé, huevos de Pascua, por ahí. Bueno, digamos México más bien en general tiene una gran tradición de el dibujo, el cómic o la historieta, ¿sí? Tú cuando eras pequeña, cuando estabas definiendo esta profesión que ibas a llevar, ¿cuáles fueron tus influencias? ¿Qué era lo que veías? ¿A quién te inspirabas? Bueno, la verdad es que yo el cómic mexicano me tardé mucho tiempo en abordarlo, muchísimo. Uh-huh. Y realmente cuando yo era niña, a mí no me gustaba leer, entonces yo de niña no leí cómics, uh-huh. Yo solo veía películas. Entonces mis influencias principalmente, o al menos en esa primera etapa de mi vida, son películas de Disney, caricaturas que veía en la tele, era lo que más me influenciaba. Y de hecho eso se nota mucho en mis historias, justamente en esta vitalidad o dinamismo de los personajes. He recibido muchos comentarios de que se siente como una película animada, ¿no? O sea, uh-huh. lo que dibujo. Y creo que es por eso, porque pues mi principal fuente de inspiración eran las películas que yo veía de caricaturas. Ya posteriormente, cuando me empecé a interesar en el cómic, que fue hasta, pues, como hasta la prepa, más o menos, realmente yo comencé con los mangas, con el cómic japonés, porque descubrí como una versatilidad muy grande de historias. Era lo que uh-huh. principalmente me gustaba, el tipo de historias que contaban, y comencé a entender allí cómo se lleva la narrativa en un cómic. O sea, cómo además de tú leer el texto, es que realmente lees los dibujos, que eso también noto en muchas personas, les cuesta trabajo leer el dibujo. Y sí, o sea, es que es como un entrenamiento que le tienes que hacer a tu cerebro, igual que cuando lees así nada más un libro sin imágenes, obviamente, ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando me empecé a interesar, pero yo fui primero con eso, con el cómic japonés, después me fui al BD europeo, los cómics europeos que son también otra aventura, muy artísticos, muy bonitos. Hasta tiempo después abordé el cómic americano y ya hasta que empecé a ir a eventos y a conocer gente del medio de cómic mexicano, fue que empecé a entender el cómic mexicano, o sea, porque yo realmente nunca estuve en contacto con uh-huh. él. Y de hecho, sí, alguna vez recibí un comentario de una persona que me dijo, sí se nota que no conoces el cómic mexicano y tal vez por eso tus historias son tan diferentes, ¿no? O sea, porque no eres igual que, pues no sé, que la generación de artistas de cómic mexicano, quién sabe. ¿En qué momento pasa el hobby a convertirse en una profesión? ¿En qué momento? En mi caso es en el momento en que me doy cuenta de que
atrapa todos mis sentidos, que no me deje en paz, ¿sabes? Que me empieza a costar más trabajo levantarme todos los días para ir a mi trabajo que levantarme todos los días para dibujar. Uh-huh. Entonces, fue algo que me llamó demasiado fuerte, no me dejaba en paz, y dije, no, en ese entonces daba clases, ¿no? Era maestra, y esta doble vida de ser maestra e ilustradora no es fácil. Pero dije, es que no puedo, o sea, no doy el ancho con mis alumnos. O sea, empecé para mí, ¿no? A dar clases que no eran lo mejor de mí. Uh-huh. Y lo mismo, la parte burocrática, o sea, definitivamente no daba lo mejor de mí, no le daba lo que necesitaba a los alumnos. Y tampoco a mi trabajo de ilustradora, ¿no? Entonces fue como ponderar en una balanza, ¿qué prefieres? ¿Dar el 100 con tus alumnos o dar el 100 con tus dibujos? Y ganó con los dibujos. y ya, o sea, realmente, o sea, es buscar clientes. Empecé haciendo retratos, ¿no? O sea, entonces la gente me buscaba para, hazme un retrato de mi hija y yo, o de mi perrito, uh-huh, para esta fiesta y cosas así. De ahí me salieron muchas chambas. Es el ilustrador independiente, tú vas picando ahí a ver qué va saliendo, y mientras tanto seguía yo haciendo mis cómics para generar este currículum, ¿no? Así es. ¿Y en qué momento, para un ilustrador, yo creo que lo máximo es llegar a un lugar como lo es Marvel, ilustrar una historieta de Marvel? Yo creo que sería el punto culminante o el punto más importante. ¿Cómo llega Marvel a tu vida? Bueno, casi de manera casual. La verdad es que yo no lo busqué, y me siento bastante afortunada por ello. Fue en una convención aquí en Querétaro, justamente la Conque. Uh-huh. Era muy buena convención, tristemente ya no se hace. Pero en 2017 yo tenía una mesa en el área se llama Pabellón del Cómic o Artist Alley, que es donde tú encuentras en una convención de cómics a todos los artistas en persona, ¿sabes? O sea, tanto independientes como profesionales. Uh-huh. Y yo tenía ahí una mesa porque justo acababa de ganar un concurso el año pasado. Bueno, sí, esto es 2018. En 2017 gané un concurso, uh-huh, y parte del premio era ese, ¿no? Tener una mesa allí. Y en ese año habían invitado al editor en jefe de Marvel y al director de talentos de artistas de Marvel para revisar portafolios. Yo no mandé mi portafolio a revisión porque realmente, o sea, no tenía yo mucho interés en ello. Uh-huh. Pero se pasearon por el Artist Alley, yo no sabía. Llegaron a mi mesa y me compraron un cómic de mi primer cómic, de hecho, que hice así de forma independiente, era en blanco y negro, pues todavía con cosas muy sucias, ¿no? Bueno, yo lo veo ahorita y veo que tiene muchos detalles. Uh-huh. Yo no sabía quiénes eran, me lo compraron, y todavía le pregunto al señor que me lo estaba comprando, que evidentemente era gringo, pero le digo, ay, ¿quieres que te lo firme? Y se empieza a reír y me dice, sí, ándale, fírmamelo. Y yo, ¿a nombre de quién? Y se voltea el gafete y entonces reconozco que es el editor en jefe de Marvel. Y yo, uh-huh, cielos, bueno, entonces ya se lo firmo, se lo llevan. Uh-huh. Y ya de rato regresó el director de talentos y me dice, oye, nos gustó mucho tu trabajo. Sé que a lo mejor tu estilo no es tanto los superhéroes, pero nos gustó mucho la manera en que manejas a tus personajes. Entonces, si te interesa hacer páginas muestra para Marvel, aquí está mi tarjeta, escríbeme y te conecto con un editor. Y sí, o sea, les escribí. Y me dieron un guión de prueba. O sea, te mandan, no sé, 5 páginas para más o menos ver cómo trabajas tú con uh-huh, sus guiones. Les gustó lo que hice, pero en ese momento no tenían un proyecto para mí. O sea, me dejaron como en el sistema y uh-huh, gracias. Y eso fue 2018 y hasta 2021 fue que me contactaron y ya hice mi primera aparición en Marvel, ¿no? ¿Que aquí la tenemos? Sí, es justamente este cómic, que uh-huh, es una antología de historias latinas. Se llama Marvel's Voices Comunidades. Y bueno, se reunieron aquí a varios artistas y escritores de origen latino para ilustrar superhéroes de origen latino, ¿no? Entonces fue como, pues tenemos una artista latina que no hemos usado todavía, y ya me contactaron. Y a raíz de esta, o sea, en esta antología hago una historiecita de como 6 páginas, uh-huh, ¿no? Y ya a raíz de esto me contactaron otras editoras de que les gustó mucho mi trabajo y tal, y empezaron a darme varios proyectos ahí en Marvel. ¿Se paga bien? Sí, bueno, mira, yo siento que me pagan bien porque a lo mejor
lo que gasto en México no es lo mismo que si viviera en Estados Unidos, Ajá. ¿no? Pero sí, o sea, es una buena paga. No te diré que es la mejor, Claro. definitivamente no, pero puedes vivir bien, o sea, con lo necesario. Sí, Esa era la pregunta. ¿Se puede vivir del cómic? ¿Se puede vivir de esta profesión? Sí, Ujú. sí. Te digo, no es que estés en la opulencia, a no ser que seas uno de los meros chonchos, Ajá. pero sí se puede. Eso sí, tienes que trabajar todo el tiempo, o sea, sí es muy constante. Y, por ejemplo, si todavía no tienes la fortuna de estar con un editorial así de grande, o sea, que tengas como esta oportunidad más, digamos, profesional o internacional, también otra forma de realmente vivir de esto es ir a eventos. Los eventos, o sea, las convenciones, tanto como te permiten conectar con el público, te permite vender en presencia tu trabajo, Ujú. o que te pidan hacer dibujos en el momento y entonces, pues de ahí vas sacando poco a poco. O sea, se puede. Hay muchos caminos para que realmente lo puedas hacer tu forma de vida. Tienes aquí también otras muestras de lo que has hecho en Marvel y también de tu trabajo de manera particular y el que ha sido reconocido. Háblanos de él, por favor. Ah, ok. Bueno, continuando con Marvel, el siguiente proyecto que me dieron, bueno, un proyecto grande que me dieron fue este, que es Moon Girl and Devil Dinosaur, que, bueno, esta heroína ya existía. Es una chica súper genio que tiene a su amigo dinosaurio, entonces realmente son las páginas interiores las que yo hice, la portada siempre es de otra persona en estos cómics. Y es una miniserie, pues la verdad es que fue un gran reto hacer esta historia porque me sacó bastante de mi zona de confort, o sea, tan solo el hecho de que yo nunca había dibujado un dinosaurio en la vida, o los personajes se mueven mucho en patines, ¿no? Entonces así como, bueno, a ver, busca referencias de cómo se mueve la gente en patines, porque yo no tengo idea. Aprendí mucho, o sea, dibujar calles que no son las mías, o sea, lo que te decía, no, a mí me gusta dibujar mis calles, pero aquí tengo que dibujar Nueva York y es como, no, pues qué padre, yo lo he visto en películas y ya está. Entonces, bueno, o sea, fue muy padre este proyecto por ¿Y eso. qué se siente ver impreso tu trabajo con una editorial con Marvel? Pues, no sé, es raro porque además yo estoy muy acostumbrada como que mi trabajo es demasiado íntimo, o sea, no salgo de mi estudio, todo lo manejo en línea, porque además mi contacto con editores pues siempre es en línea, entonces como que de pronto verlo afuera del estudio se siente raro, se siente muy bien, la verdad es que sí, es muy bonito, es muy padre, porque además cuando vas a convenciones luego la gente lo trae a que te lo firmes, a que te lo firmen. Una vez me tocó una nena que venía disfrazada del personaje, ¿no? Así toda bonita, que se lo firmara, entonces es muy emocionante, es muy bonito, la verdad. Sí, claro, sí. Y tienes también trabajos particulares como Agujero Blanco. Sí, Platícame sí. de él en particular, que yo sé que tiene algo muy especial y que es que está ambientado, sí está ambientado en Querétaro. Sí, ese sí, Platícanos. totalmente. Bueno, ese libro lo hice para un concurso que es un premio nacional que se da de novela gráfica, lo organiza una editorial. La editorial se llama Pura Pinche Fortaleza Comics. Y bueno, yo gané el premio en 2021, ¿no? Entonces, esta historia es autoconclusiva y se trata de que en una casa tradicional del centro de Querétaro, de hecho la casa existe, se abre un día un agujero en el piso y empiezan a pasar cosas muy raras. Entonces, la familia que vive ahí como que no le importa lo que está pasando, o sea, les vale lo sobrenatural, excepto a uno de los tíos y a sus 3 sobrinitas, que son los que están intentando develar el misterio, ¿no? Entonces, aquí lo que quise marcar mucho, además de la historia de misterio, de suspenso, es bastante cómica. Pues era el retrato de esta casa digo que es real, es una casa que ha pertenecido a mi familia ya mucho tiempo. ¿En dónde está? En el centro, en Allende. Ah, mira. Sí, entonces es una casa antigua, ¿sabes? Así con su patiozote y sus escaleras muy bonitas. Y también quería retratar esta familia muy tradicional mexicana. O sea, todos viven ahí en la casa, ya todos los tíos están grandes, pero todos viven allí, la mamá, la matriarca está con ellos y viven las sobrinitas también allí. Entonces, como que toda esta ambientación que pues realmente es muy familiar porque es técnicamente un homenaje a mi familia, fue muy divertido, muy especial hacerlo. De alguna manera me unió bastante otra vez, tanto con esa casa como con mi familia, y fue muy divertida. O sea, creo que se nota, bueno, por algo habré ganado el primer lugar, o sea, de haber notado ahí que
que le puse corazón. Claro. Y a propósito, tienes otra novela, la más reciente, Todas las canciones que quiero olvidar. Sí. ¿Qué nos hablas de esto? Bueno, esta es una historia completamente distinta. Generalmente como que abordo temas muy diferentes en mis historias. Esta la tenemos aquí. Bueno, el libro lo tengo en inglés, pero también lo he publicado en español en línea, en Webtoons. Y bueno, esta novela es como un torbellino, un viaje muy grande que... O sea, de repente se me ocurrió, después de haber terminado un proyecto, o sea, como que quería cambiar un poco mi dinámica artística, quería experimentar otras cosas, contar otro tipo de historia. De hecho, justamente la concebí al mismo tiempo que Agujero Blanco, o sea, son como más o menos gemelas estas dos historias. Y bueno, es de fantasía, ¿no? Se trata de este rey sobrenatural que cambia de forma y decide convertirse en un adolescente para buscar ser una estrella de rock. Y tiene esta doble vida de ser adolescente y ser un rey al mismo tiempo, pero él tiene como muchos problemas existenciales porque él es inmortal y no le gusta ser inmortal, ¿no? Entonces, la historia, aunque tiene este tinte mágico y colorido y simpático, realmente es un viaje por el alma atormentada de una persona que ama demasiado a quienes están a su alrededor, pero no quiere perderlos porque él sabe que se va a quedar allí para siempre y siempre va a seguir perdiendo a la gente que quiere, ¿no? Entonces es una introspección muy grande y era un tema del que quería hablar, ¿sabes? O sea, como esta parte muy personal de un personaje que generalmente se suele pintar como demasiado fantástico e inalcanzable, como son estos seres de, no sé, de las historias de fantasía. Claro. ¿Puedes creer que ya se nos acabó el tiempo? No. Así es el tiempo en televisión. Yo quisiera para esta parte ya del final que tú me dijeras, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Bueno, actualmente sigo trabajando bueno, ahorita ya estoy con DC en un proyecto que todavía no sale a la luz, pero quiero seguir creando historias. Realmente, para mí, lo más importante es seguir encontrando caminos en el arte, o sea, seguir creciendo como artista y en el proceso como narradora. O sea, creo que ya están muy ensambladas esas dos partes en mí y eso. O sea, para mí es seguir creciendo tanto en proyectos profesionales con otras editoriales como en los míos. O sea, sí, seguir aumentando el número de títulos aquí. Para terminar, algo me querías comentar también de esta obra, ¿no? Bueno, este es mi primer premio que tuve de Secuenciarte. Es un premio muy, muy popular entre artistas en México. Pero bueno, sabemos que con este premio inicié muchas cosas porque gracias a él estuve en la convención donde me encontraron los de Marvel, ¿no? Entonces, bueno, le tengo mucho cariño a este cómic. Alba, yo quiero agradecerte que hayas estado en conversaciones. Si algún punto, si algún tema no te he preguntado y quieras transmitirle al público, es tus 30 segundos que puedes aprovechar. ¿Por qué me dices eso? Si algo Mejor pregúntame tú algo. ¿Todo está dicho? Pues yo creo que sí. Yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en conversaciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado aquí, te agradezco mucho y bueno, pues seguiremos nosotros tu trayectoria y te felicito porque decir que se está en Marvel, pues se dice fácil, pero no es tan fácil. Ciertamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Pues amigos, yo les quiero agradecer como todas las semanas, como siempre a Carlos Jiménez en la producción, en la cámara a Rubén García, en el audio a Andrés Segura. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana con otra invitada o otro invitado más en Conversaciones. Hasta la próxima.